Hola, hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a Consejos para una Vida Natural. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre las estructuras vernaculares, sobre el esqueleto de la construcción, sobre la elaboración del esqueleto en madera. Si bien nosotros en el día de hoy podemos encontrar la construcción de un hogar como algo netamente funcional, durante miles de años siempre la construcción de un hogar ha estado de manera consciente ligada a una cosmogonía. Siempre son varios factores en lo que converge lo metafísico con lo práctico en lo que llamamos la construcción de los antiguos. En el día de hoy vamos a hablar de la elaboración de la estructura en base a la cosmogonía ancestral. Vamos a hacer un análisis metafísico de las estructuras en madera desde lo más antiguo a nuestros días, para poder extraer todo el conocimiento posible de las estructuras en madera de nuestros antepasados. Todo el conocimiento tanto práctico como metafísico, ya que en esos tiempos el límite entre la metafísica y la practicidad siempre fue difuso. Lo que conectaba todo era la cosmovisión, la forma de entender el mundo. Así que vamos a hablar de cómo la cosmovisión, que se entrelaza también con la practicidad natural, influye en la elaboración de la estructura en madera. Así vamos a hablar de cómo factores antropológicos que tienen que ver tanto con la cosmovisión y con la funcionalidad y practicidad influyen en lo que sería el diseño de la construcción. Desde esta perspectiva ancestralista, acompáñennos. Bueno, sean todos muy bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar de la antropología de la construcción o algo así, la verdad no sé cómo titularlo específicamente, salen hartos conceptos de esta reflexión. Bueno, vamos a hacer un viaje entonces desde las construcciones desde una perspectiva primigenia para poder ir avanzando poco a poco. Hay una gran diversidad de construcciones, de métodos constructivos ancestrales que emanan de nuestros antepasados, tanto en la zona norte como en la zona sur de nuestro país. Sin embargo, viendo los distintos métodos constructivos, podemos encontrar que hay ciertos elementos transversales. Y uno de estos elementos transversales es la cumbrera. Si ustedes pueden ver en distintas construcciones que a veces pueden parecer muy circulares, por ejemplo las rucas, que pueden ser generalmente ovaladas, siempre hay una cumbrera, una viga maestra. Es decir, en todas las construcciones existe un elemento recto que sería la cumbrera. Hay excepciones, hay métodos excepcionales, pero generalmente en distintas construcciones, tanto sea con techo de paja, sea con techo de teja de ladrillo, con techo de tejuela, con techo de totora, generalmente siempre hay una cumbrera, una viga maestra. Entonces la cumbrera es un elemento característico y primordial en la construcción natural, hablando desde una perspectiva transversal. Muchos de los aspectos que vamos a ver acá también son transversales a culturas de todo el mundo, porque tiene que ver con nuestra relación con nuestro entorno. Siempre vamos a poder encontrar elementos transversales a todo esto y también elementos excepcionales. También hay particularidades. Vamos a ir desde lo más amplio y de ahí vamos a ir viendo lo más particular. Entonces, entre los aspectos más transversales vamos a encontrar que existe la viga maestra, y esta viga maestra va desde el este hacia el oeste, y esto tiene una razón muy importante que tiene que ver con el sol. En los tiempos antiguos, no existiendo vidrios ni ventanas, la puerta misma, la entrada, funcionaba como una ventana, como una entrada de luz. Por el este sale el sol, entonces justamente es la luz del este, la luz más importante que nosotros tenemos que recibir en el día, ya que es la luz que nos va a despertar. Por esta razón, en el este se encuentra la puerta, que sería la ventana, ¿ya? Entonces, en una versión más primigenia, de todas maneras en la antigüedad también había gente que se podría haber hecho distintas cosas, pero estamos hablando de elementos transversales. En este caso, la viga principal va desde el este al oeste. ¿Por qué razón? Porque al poner una viga principal de este a oeste, las aguas caen hacia el norte y hacia el sur. Y de esta manera queda justamente una abertura en el este y en el oeste. Como pueden ver, si hacen ustedes una casa en forma de A, por ejemplo, ponen una cumbrera desde el este al oeste, y las caídas del agua llegan hasta abajo, por el norte y por el sur, solo les va a quedar abierto un espacio en el este y otro al oeste. Sin embargo, la apertura principal sería la apertura del este, porque aquí sería donde nos llega la luz, donde nosotros salimos, la entrada, ahí nace el sol. Entonces también ahí nace el día, ahí uno nace. De esta manera, la puerta
al este, la viga cumbrera que va de este a oeste y las caídas de agua hacia el norte y al sur tienen tanto funciones prácticas como significaciones metafísicas y de cosmovisión. Bueno, en las distintas épocas y en los distintos lugares del mundo se han llevado a cabo construcciones según el contexto, entonces esto que yo estoy hablando no rige para todos los lugares, sin embargo son aspectos transversales que podemos encontrar en las construcciones antiguas en las que se contemplaba la cosmovisión a la hora de construir. Se contemplaban tanto factores de la cosmovisión como de la practicidad, herencia ancestral de los antiguos. Y en esta herencia, en esta riqueza que nos entregan nuestros antepasados, que sería la construcción con una viga desde el este al oeste, en los aleros hacia el norte y al sur, la entrada por el este, toda esta riqueza es algo que obviamente tenemos que rescatar. De todas maneras, si nosotros nos ponemos a estudiar esta misma materia desde la perspectiva china, desde la perspectiva japonesa, desde distintas perspectivas, vamos a encontrar quizá la misma información. Sin embargo, también esta riqueza se encuentra en nuestro folclore constructivo chileno. Entonces, si nosotros no lo rescatamos de ahí, nadie lo va a hacer porque nos compete a nosotros, es nuestro deber, si estamos en la búsqueda de la construcción natural, tanto interna como externa, es nuestro deber rescatar estos saberes, este folclore constructivo rural. Aquí hay mucha riqueza, hay análisis que podemos estar haciendo en base a las direcciones. Las direcciones, el norte, sur, este, oeste, tenían significaciones metafísicas en aquellos tiempos. Las tierras del este, por ejemplo, para los antiguos, el Puel Mapu tenía distintas significaciones. Bueno, estos sistemas van variando ya que son estas condiciones propias del lugar y condiciones antropológicas las que hacen, influyen y dan forma a estos métodos constructivos que se utilizan. Uno no solamente se adecua a los materiales del lugar y se pone a construir para hacer una construcción natural. Por eso yo le digo construcción natural ancestral a lo que yo hago, porque haciendo alusión a absorber estos saberes ancestrales de nuestros antepasados, absorber esa riqueza étnica que forma parte de nosotros. Y eso es lo que queremos promover tanto en este capítulo como en los distintos capítulos de esta serie. Entonces nosotros podemos ir nutriéndonos de esta cosmovisión, de la forma de entender el mundo de nuestros antepasados, que tiene harto de filosofar y reflexionar, observar la naturaleza, observar la vida, entender la relación entre los distintos elementos, entender cómo converge lo metafísico y lo práctico. En este capítulo queríamos hablar sobre estructuras, pero no queríamos ir directamente a los aspectos tan funcionales y prácticos de cómo poner un palo con el otro, sino que queremos ir más a las raíces para poder hablar de estos aspectos que también pueden tener que ver más con el diseño de la construcción, pero sí nacen de algo estructural, incluso estructural en el sentido metafísico quizás de la construcción, la estructura antropológica de la construcción. Hay que encontrar nuestra vida ancestral para la construcción natural, encontrar estos aspectos, esta riqueza, este conocimiento que está codificado en la construcción. Como construimos nuestro hogar es como nosotros nos construimos a nosotros mismos también. Si construimos un hogar que tiene sus raíces en algo ancestral, puede la construcción tener muchas cosas nuevas, puede uno tener ideas, yo quiero hacer un vitral acá, quiero hacer un sobrerelieve en esta pared de aquí, quiero hacer mil cosas, pero sin embargo, si uno además de eso absorbe lo ancestral, lo antiguo, uno es como que tuviera cimientos más profundos sobre los cuales construir. Si absorbemos los conocimientos ancestrales de nuestros antepasados, vamos a tener unos cimientos mucho más anchos y pesados sobre los cuales edificar nuestro futuro. Por eso la idea de lo ancestral, de la construcción ancestral, del ancestralismo, no tiene que ver con ir al pasado y quedarse en el pasado, sino que tiene que ver con una eternidad en la que necesitamos comprender nuestro pasado para vivir esa eternidad, algo que trasciende tanto al pasado como al futuro. Y es desde la perspectiva de la eternidad, desde donde nosotros estamos abarcando lo que sería la tradición, el folclore y la ancestralidad. Y como no es algo que tiene que ver con el pasado, sino que es eterno, no es algo estático, sino que está naciendo constantemente. Es el invierno, pero también es la primavera. Ese es el ancestralismo y la eternidad de la que estamos aquí hablando. Bueno, y hablando de otros elementos prácticos, por ejemplo, de instalar una cumbrera desde el este al oeste de la construcción,
es, por ejemplo, que así los aleros naturalmente se extienden hacia el norte y hacia el sur, que generalmente es donde pega más fuerte la lluvia, bueno, en la mayoría de los casos, al menos en nuestro país. Bueno, vamos a dejar este video hasta aquí para no extendernos tanto. Sin embargo, ya se entendió la idea principal. En síntesis, lo que queremos transmitir en este video es que los elementos antropológicos que tienen que ver con la cosmovisión y la metafísica ancestral influyen en nuestra forma de construir y también nuestra identidad. Es decir, bueno, nuestra identidad está estrechamente ligada a nuestra antropología. Cuando nosotros estamos ligados a nuestra identidad ancestral, desde esta perspectiva de la eternidad más que de ser un retrógrado, desde esta perspectiva de arraigo ancestral, uno fortalece su vínculo que tiene a la propia antropología, a la propia etnicidad. La ruralidad, el mundo rural, siempre es lo que guarda la etnicidad profunda de un pueblo. Entonces, todo lo que nosotros encontremos en el mundo del campo, toda la cosmogonía tradicional, folclórica y rural, siempre eso es la esencia nuestra, es nuestra etnicidad. Todos nosotros, nuestros abuelos vinieron del campo, nuestros bisabuelos, tatarabuelos. Entonces, la ruralidad, la cosmovisión de nuestra ruralidad, en la que convergen tanto elementos hispánicos como aspectos nativos, autóctonos, que convergen y se mestizan, se yuxtaponen, de esta manera se eternizan, tanto en la construcción como en la salud, en la medicina, en la nutrición, la huerta, en distintos aspectos que tienen que ver con la cosmovisión, con la forma de entender el mundo, que eso afecta directamente tanto en factores funcionales como en la construcción natural, en la vida, tanto en factores también como de psicológico, es decir, si yo me siento arraigado a algo o si me siento en el aire. Cuando uno absorbe esta cosmovisión ancestral, uno se arraiga, uno ya deja de estar en el aire. El ciudadano del mundo es una consecuencia de vivir en el aire. El ciudadano del mundo no tiene arraigo a su propia identidad, a su antropología. Por eso el ciudadano del mundo es el nuevo personaje transnacional. El sujeto del poder transnacional es el ciudadano del mundo. El ciudadano del mundo puede tener muy buena intención y querer construir natural, hacer huerta, por ejemplo, ser ecologista, ser todas las cosas buenas del mundo, pero al ser un ciudadano del mundo, al perder el arraigo con nuestra antropología ancestral, con nuestra etnicidad, o simplemente no reconocer nuestra etnicidad, hace que nosotros quedemos en este desarraigo de la identidad, y el ciudadano del mundo es mucho más maleable, es mucho más neutralizable. Mientras que una persona arraigada y su identidad también va a estar arraigada a su territorio y a su pueblo, va a tener un factor, va a tener una cohesión con su pueblo, va a existir una cohesión nacional, una comunidad nacional. Pero bueno, para no irme por las ramas, lo vamos a dejar aquí. En el día de hoy hablamos sobre las estructuras en madera desde un punto de vista antropológico, de lo que tendría que ver con la disposición de los elementos constructivos. Así que eso, chiquillos. Nos vemos en el próximo capítulo de Consejos para una vida natural. Si quieren profundizar más en lo que es la construcción natural desde una perspectiva ancestral, la construcción ancestral, pueden leer mi libro, Construcción Natural Ancestral, se llama el libro. Hacemos envíos a todo Chile. El libro tiene un valor de 19.000 pesos. Un libro de 190 páginas que es fruto de 10 años de recopilación, investigación y práctica de métodos de construcción que emanan de la ancestralidad rural de nuestro país. Hasta la próxima.